En la primera carta de Juan se resumen muchas respuestas a las preguntas que la gente actualmente se está haciendo. Entonces, vamos a leer la primera carta e ir explicando algunas cosas importantes de muchas cosas que me preguntan. Dice, capítulo 1, primera carta de Juan. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Está hablando de Jesucristo. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Está hablando de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribo esto para que nuestra alegría sea completa. Ok, aquí viene el tema de si me tengo que arrepentir o no, lo del pecado y todo eso. Dice, caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. ¿Okay? Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. ¿Qué significa eso? Que si estamos pecando y decimos que somos de Cristo y estamos pecando deliberadamente, es falso. No actuamos en la verdad y no estamos con Cristo. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Ahí sí estamos todos caminando en la luz. Y unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Porque hay que aclarar, uno hace su esfuerzo para caminar en la luz. No significa que nunca va a pecar, porque un mal pensamiento, un coscorrón que uno le quiere dar a alguien, o sea, hay un montón de cositas ahí que uno tiene que ir corrigiendo, ¿verdad? Pero estamos hablando de caminar en la luz, es procurar no estar pecando deliberadamente, no mentir, si soy mentiroso, dejar de mentir, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo, que al principio si mentía 10 veces, pues luego van a ser 5, luego 2 y luego ya no voy a mentir, pero puede que tenga otros pensamientos malos, otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es como un camino, pero cuando yo identifico que estoy pecando en algo, tengo que hacer mi esfuerzo por corregirlo y seguir aprendiendo de Cristo, de su palabra y seguir en ese camino. Y obviamente arrepentirme porque de esa forma, como dice aquí, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Ok, continuemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdona nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, ¿verdad? Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Entonces, ¿qué significa de nuevo? Hemos pecado, hemos pecado. Somos limpios cuando nos arrepentimos, ahí dice, confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Esa es parte del arrepentimiento, es confesar los pecados, no estar volviendo a caer deliberadamente. Si yo puedo compensar a la otra persona a quien se dañó por eso también, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros demostremos como arrepentimiento, ¿ok? Y entonces, cuando confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, ¿ok? Vamos con el capítulo 2. Cumplir el mandamiento del amor. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, ¿ah? No pequen deliberadamente, ¿verdad? Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento, que ya lo vimos antes, ¿verdad? De confesar nuestros pecados y eso. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Esto hace referencia a la cultura judía donde ellos ponían un cordero como víctima para el sacrificio de los pecados y la limpieza de los pecados, ¿verdad? Entonces está hablando de que Cristo es el Cordero de Dios, por eso habla que Él es la víctima. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Ahí está, lo mismo que me dice a mí, obedecer, obedecer, obedecer. Ok. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él, ¿verdad? O sea, la obediencia demuestra el amor a Dios. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice,
yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían antes del comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, miren que esta es una filosofía, esa filosofía del éxito es tremenda, ¿verdad? Nada viene del Padre, sino del mundo. Miren qué importante es la primera carta de Juan. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora dice, rechazar al anticristo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Dice, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Ya van a ver quién es esta unción. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que les ha enseñado. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo, que también en el Evangelio de Juan lo menciona. Dice, y ahora hijitos, permanezcan en él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria. Esto es una de las cosas que preguntan más. ¿Cómo puedo tener confianza yo de que voy a ser salvo, de que voy a ser salva? Bueno, ahí está. Permanezcan en él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Vamos por el capítulo 3. Dice, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. De nuevo, la obediencia, ¿verdad?
No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Está hablando de pecar deliberadamente, ¿verdad? Una vez que la persona conoce a Jesucristo, anda en santidad. Significa que no se expone a pecar, pues. No se reúne con gente que está haciendo cosas pecaminosas, no está viendo cosas que lo pueden llevar al pecado, pensamientos pecaminosos, todo eso, ¿verdad? Entonces, hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Y esto es importante porque seguir los caminos de rectitud implica para nosotros actualmente leer la Biblia. Porque miren, esta gente tenía conocimiento de las escrituras antiguas y todas las leyes y todas esas cosas. Entonces, ahí estaba cómo hacer las cosas bien. Pero nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, para nosotros debería de ser más fácil todavía, pero como hay más cosas para poder hacerlo bien, también hay más tentaciones para salirse y no hacerlo bien. ¿Me explico? O sea, a nosotros se nos dio el Espíritu Santo, pero pero también nos vino una mayor carga, que es la distracción, ¿verdad? Todas esas cosas que ahora están, lo de los 3 segundos, cuando uno está scrolleando en los celulares, todas las cosas de películas, las noticias, o sea, es una cantidad de información. Ahora que nosotros tenemos mayor facilidad de conocer la palabra, hay mayor facilidad de no hacerlo también. ¿Me explico? Ok. Vamos entonces. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. Oigan bien, el que no ama está en un estado de muerte. Y es con el amor de Dios. El amor de Dios tiene el amor que premia, ¿verdad? Al justo, al bien portado, pero el amor que corrige al desobediente. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, también implica corregir a esas personas que nos están pues tratando de alguna forma que no debería, ¿verdad? Ahora, existe una diferencia entre corregir a un hermano y alejarse de alguien que lo quiere dañar a uno. Uno tiene que, como dice también en Proverbios, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, sí es importante que uno entienda que cuando uno está en una posición de ayudar a un hermano por amor y cuando uno está en una posición de retirarse por amor propio. ¿Me explico? Esa es hay ahí como una telita delgada para hacer esas dos diferencias. Una es porque usted está en posición de ayudar, entonces usted puede tanto bendecir como corregir, ¿verdad? Eso es parte del amor a los hermanos. Pero cuando usted está en una posición vulnerable, donde la otra persona es muy inteligente, muy científica, lo que sea, y usted ve que le va a poner en duda su fe, apártese, porque eso es apartarse del mal y caminar en rectitud. Guarde su corazón, guarde su mente, guarde sus oídos, guarde sus ojos, ¿verdad? No, la lucha, no sé, usted no va a luchar sin armas, usted no va a luchar, su espada es la palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, en su mente, no vaya a luchar. ¿Me explico? Parte del amor propio que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese a ti mismo es el amor propio. Parte del amor propio es guardarse uno de exponerse a situaciones, personas y cosas que lo pueden dañar, ¿verdad? No trate de ser el héroe. Usted no es el héroe. Entonces, usted tiene que guardarse usted primero para saber después guardar a los demás también, ¿ok? Eso es importante. Y por eso también les digo, hagan videos para compartir la palabra. No anden en la calle
En la calle es demasiado peligroso. Usted no puede andar en la calle. Alguien que tiene mucha experiencia, que es líder de cualquier lugar, puede andar en la calle, puede discutir con cualquiera y puede hacer lo que quiera, y sobre todo si es hombre y grande y fuerte, ¿verdad? Pero ni ellos están en las iglesias predicando, la gran mayoría. Y los otros que salen, que los admiro mucho, ¿verdad? Tienen muchas cosas que corregir, pero los admiro, que salen de dos en dos, a veces son dos mujeres, a veces son dos varones, dependiendo de cuál es la religión. Ellos andan acompañados, no andan solos y piden permiso para hablarle, no andan hablando en la calle. Entonces, no estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, entonces no se exponga. Bueno, continuemos. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Oye, así de grave es el pecado. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Y aquí no está hablando de ir a morir por ellos, sino de que usted ponga todo lo que usted sabe y conoce para traerlos a ellos a la vida. Porque si usted va, se expone y se muere, ¿quién va a compartir la palabra? Por eso es que Dios los guardaba a todos ellos hasta el momento que terminaran su misión. Y así va a pasar con muchos, y está pasando con muchos, ¿verdad? Ellos comparten la palabra y lo hacen con precaución. No se lo van a compartir al que no cree, sino al necesitado de la palabra. Hay otro discernimiento ahí, ¿verdad? Entonces, les digo porque mucha gente agarra la Biblia y toma muchas cosas literales y no todas las cosas se deben de interpretar de la forma tan literal, porque hay que poner el contexto y el objetivo de las cosas, ¿cierto? Ok, el objetivo es compartir la palabra, no que usted se vaya a morir. Y entonces, ¿qué dijo al final? No dijo nada. Si uno goza de riqueza en este mundo y cierra su corazón, cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios, verdad? Ayudar a los demás. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Aquí está lo de las obras, pero estas son obras porque a usted le nace, porque usted ya tiene la fe en Cristo y porque eso es algo que usted quiere hacer, que Dios puso en su corazón y usted está viendo la necesidad de sus hermanos, ¿verdad? Y que puede ser cualquier tipo de necesidad, tanto material como espiritual. A veces sentarse a escuchar a alguien también es un apoyo, ¿verdad? Ok, eso va a depender de donde Dios lo vaya poniendo a usted. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. O sea, ser obediente, caminar en los caminos de Dios, nos da a nosotros la capacidad o habilidad de saber qué pedirle al Padre. Entonces, Él nos lo concede. Es así. No es que usted anda por la vida haciendo lo que quiera, le ora a Dios un día, le pide algo y se lo da. No es así, ¿verdad? Eso funciona con los genios de la lámpara, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Usted tiene que estar en los caminos rectos, tiene que ser obediente, ¿verdad? El esfuerzo, Dios ve el esfuerzo de la gente, ve el esfuerzo verdadero. Y ve cuando uno se autoengaña también, ve todo, Él ve todo. Ok. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Miren, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ya sea en español, Jesucristo, en inglés, Jesus Christ, en arameo, en Yehoshua HaMashiach o en hebreo, Yeshua HaMashiach, en el idioma que sea, ¿verdad? Que nosotros creamos, porque es el nombre de Él el que se va a llamar, el que habla Joel, que dice, todo el que invoque mi nombre, ese es el nombre. Y el que cuando dice, ahí estarán los que llame Yahvé, que dicen Joel, cuando Jesucristo dice, yo los llamaré de los cuatro extremos, ¿verdad? Mandaré a mis ángeles a recogerlos, dice. Está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que por medio de Él nos habla, que es la tercera parte o la forma de Dios, ¿verdad? No se fíen de cualquier inspiración. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Y miren que aquí
no está hablando del mensaje que usted recibe, sino que está hablando del espíritu de los profetas que uno escucha. Yo escucho mucha gente, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son ciertas, ciertas, ciertas y luego hablan algo que no es cierto. Eso es típico y esto me lo enseñó a mí una bruja, ¿verdad? Yo les he contado que antes, hace mucho tiempo, yo tenía una amiga que era bruja, ya no somos amigas, pero ella me explicó eso. La gente para manipular dice dos verdades, una mentira. Entonces, como uno dice sí, sí, en lo que ya sabe, la siguiente tiende a decir que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y esto para que les ayude a ustedes con el discernimiento de los espíritus. Pero ¿cómo usted lo va a hacer si usted no se lee la Biblia? Usted tiene que tener un conocimiento previo de la palabra para comparar lo que están diciendo con lo que dice acá. Ahora, usted no va a comparar lo que dice un profeta con lo que dice otro, lo que dice la interpretación de una persona con lo que dice la interpretación de otra. Usted tiene que comparar lo que dice una persona con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque hay cosas que yo les digo y me dicen, no, pero eso no es así, es de tal forma, pero eso no está en la Biblia. Eso es lo que la gente anda diciendo. Por ejemplo, esto que dicen de que Jesucristo cumplió no sé cuántas cosas del pasado, de las fiestas de los judíos, entonces que tiene que cumplir las otras tres. Bueno, ¿de dónde sale eso? No sé de dónde sale eso, pero eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, de hecho, a él lo acusaban mucho de que el sábado estaba sanando gente. Entonces, no me vengan a decir que él cumplió las tradiciones judías y que en base a eso ahora va a cumplir. O sea, eso no está en la Biblia, ¿me explico? Entonces, pudiera ser cierto, pero pudiera ser no cierto, porque al final no está en la Biblia. Entonces, a eso me refiero yo con el discernimiento de espíritus cuando les dice aquí. Comparen ustedes lo que dice alguien con lo que dice la Biblia, no lo que dice alguien con la interpretación de otra persona, porque eso ya están perdidos ahí. Desde que ustedes se meten en la interpretación de alguien y qué tal esa interpretación está incorrecta, desde ahí se bloquearon. Bueno, sigamos. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Esto es importantísimo. Porque de entrada hay muchos que están diciendo que ellos son hermanos de la luz, que ellos son los hermanos mayores de nosotros y hablan muchas cosas bonitas, pero no mencionan a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, importante. Y si lo mencionan, no bajo el contexto que de verdad es. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Ven cómo el anticristo es un espíritu que anda en la gente negando a Cristo? Eso es. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Y este es el único libro que menciona como tal la palabra anticristo. Es el único libro. Le dice, han oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo desde la época de Juan y acabamos de leer que hay muchos, ¿verdad? Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo. Y el mundo los escucha. Ustedes van a ver que la gente que habla de eso tiene miles y miles y miles de seguidores y todos van por la misma línea. Todos van, así que fulano es el anticristo, que fulano, que fulano, que fulano. Todos van por la misma línea, ¿verdad? Bueno, ya les he dicho yo que eso son organizaciones, lo que menciona en Apocalipsis, pero ahí van a saber la verdad después. Luego dice, nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso, ¿verdad? Así, eso fue una de las cosas que Dios me dijo en un mensaje a mí personal. Eh, el que es de Dios escucha la palabra de Dios y atiende, ¿verdad? Y de hecho, en el mensaje que me dio el ángel Miguel, ¿verdad? Me dijo eso, ¿verdad? Dios está llamando a su pueblo a servir con sus dones. El que no atienda el llamado morirá, ¿verdad? Esa es la segunda parte. Y la primera parte que dice que hay personas que no tienen alma, o sea, por personas me refiero a gente que no es humano, ¿verdad? Estos nacen del sacrificio de niños, ya vieron lo que está pasando, ya saben de qué estaba hablando, ¿verdad? Y en ese momento yo no sabía nada de eso, nadie sabía, creo yo. Nacen del sacrificio de niños, no pueden y nunca podrán escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Ok, continuemos.
Entonces, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Dios amor es fuente del amor, dice. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor, pero no un amor como el que está en el mundo, muchachos. Es un amor que es como el que está en la Biblia, ¿verdad? Amor que bendice y amor que corrige. Entonces, estén claros en eso. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, oigan bien, es un camino. Miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. O sea, el que todavía siente que está pecando es el que tiene temor, ¿verdad? Por eso hay que ir a corregir, arrepentirse, pedir perdón, perdonarse, pedirle perdón a Dios, o sea, todo eso, para que usted esté tranquila o tranquilo, ¿verdad? Entonces, quien teme no conoce al amor perfecto, ¿verdad? Amemos pues ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De Dios viene la fe. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos con toda certeza, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Ahí, esto fue una de las cosas que Dios me dijo. ¿Cómo se vence a un santo? Le dije yo. Quitándole la fe, me dijo. Y miren qué importante, que después me mandó a leer esto, ¿verdad? Y aquí está. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Mm? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio. El Espíritu que es la verdad, o sea, el Espíritu Santo. Tres son, pues, los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree el testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, guárdense de los ídolos. Les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, aquí está como pedir. Por eso es que les decía yo, lean la Biblia para que sepan orar. No se escuchará. Y si no se escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, dice. ¿Cuáles son los pecados de la muerte? Pues aquellos en donde usted se aleja de la fe para Jesucristo, donde usted niega a Jesucristo,
¿verdad? Miren que aquí habla de orar por él, ¿verdad? Porque obviamente si usted está viendo que alguien dice otra cosa, ahí usted va a hablar con él. Entonces, pero hablando de orar para darle como fuerza a esa persona, ¿verdad? Ok. También, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Entonces, aquellas personas, y esto es bien importante, aquellas personas que su fe o su pecado es no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros y que su sangre nos limpia de los pecados. Ese es, es el pecado más grande porque es el pecado que lleva a la muerte, o sea, negar a Cristo. Usted está negando al Hijo de Dios, ¿verdad? Y usualmente eso va acompañado porque usted tiene la fe en otra cosa. Tiene la fe en ídolos. Y los ídolos pueden ser cualquier otra cosa, desde la inteligencia, la ciencia, los santos de yeso. Los ídolos pueden ser incluso su pareja. Hay una cantidad de cosas que la gente pone primero que Dios. Y cuando eso sucede, la persona no entiende la palabra. Entonces le es más difícil asimilar la verdad de Cristo. Y si no aceptan a Cristo, es muy difícil que usted ore por una persona que no está ahí. Y estamos hablando de orar, ¿verdad? Estamos hablando de orar. No estamos hablando de que usted puede ir a compartir el evangelio a una persona que no conoce a Cristo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que los hermanos, porque dice, ¿ve? Si alguno ve a su hermano, está hablando de la comunidad, ¿verdad? Que esté en un pecado que no ha traído la muerte. Imagínese una persona que ya conoce a Cristo y deliberadamente va a pecar, a negar a Dios, a negar a Cristo, a hacer todo lo contrario a lo que tiene. Así, no hay ahí ya. ¿Qué va a hacer usted? Orar. Ya no le puede hablar, ya no le puede hablar de Cristo porque ya conoce a Cristo. Entonces, ¿de qué le va a hablar? Entonces ahí dice orar, ¿verdad? Por eso es importante leer la Biblia porque a veces uno lee, ya terminamos Juan, esta es la primera carta de Juan, y a veces quedan ideas como incompletas. Cuando uno empieza a leer las otras cartas y los otros libros, lo primero que tiene que tener presente, ningún libro se contradice con otro, ninguno, ¿verdad? Se complementan, se complementan. Entonces, cuando una idea no está completa en uno, tenga la seguridad que usted va a encontrar referencia a lo mismo en otro. Este lo voy a dejar hasta aquí porque este video se hizo bien largo. Yo agarré esta carta porque pensé que era corta, pero ya vimos la de Judas, ¿verdad? Y esta es la de Juan. Porque de alguna forma les ayuda un poquito más, esto es como un esfuerzo mío para ayudarles a que vayan conociendo más de Dios, más de la Biblia, más de lo que se enseña y porque muchas de las preguntas que me han hecho están en esa carta. Y yo sé que si ustedes tienen otras Biblias, pues la mía es católica, yo sé que si ustedes tienen Reina Valera, las palabras pueden aparecer un poco más sencillas, ¿verdad? Porque Reina Valera no solamente tiene una traducción, sino que tiene como una interpretación. Pero es importante a veces conocer las dos, porque de esta forma también a veces uno entiende una cosa cuando lee uno y entiende otra cosa cuando lee otro. Entonces, pero bueno, aquí ya tienen como un apoyo más y ya lo voy a dejar hasta aquí porque si no este video no me va a cargar. Bueno, bendecidos.